vamos a explicar 7 problemas macroeconómicos que se suelen generar en todas las economías a nivel mundial, pero por las circunstancias que estamos viviendo vamos a explicar estos 7 problemas macroeconómicos relacionándolos con la situación actual del coronavirus. A día 14 de marzo de 2020 podríamos preguntarnos qué le iba a suceder a nuestra economía y que a día de hoy, que estamos ya finalizando el mes de marzo, estamos viendo en la economía española. Empezamos con el primer problema macroeconómico, el empleo. Si una vez que se decretó el estado de alarma, la mayoría de las personas nos tuvimos que quedar confinadas en casa, con lo cual muchas empresas tuvieron que cerrar por fuerza mayor. Con lo cual, determinados servicios se paralizaron y determinada fabricación de productos también se paralizó. Hay que tener en cuenta de que muchas empresas también tuvieron que cerrar porque se abastecían de productos que venían de fuera, esos productos, esas piezas de recambio dejaron de llegar y obligatoriamente se forzó el cierre de multitud de empresas, ¿vale? El cierre de empresas y la paralización de la actividad económica trae consigo multitud de consecuencias, como por ejemplo, ¿qué pasa con los impuestos? ¿Hay que seguir pagando a la seguridad social? Sí, no, una incertidumbre que día a día nos estamos preguntando los españoles. Hay determinados sectores estratégicos que todavía siguen funcionando. Los sectores estratégicos son aquellas actividades que se consideran claves o fundamentales para que en caso de que la economía se paralice, el motor de la economía, aunque sea mínimamente, siga funcionando. Por ejemplo, el sector transporte, la alimentación, la tecnología, la biotecnología y la salud, la energía, los sectores emergentes, la tecnología de la información y de la comunicación. Los sectores emergentes son, por ejemplo, pues consultoras, industria química, industria textil, véase la necesidad de la industria textil para hacer pues las batas médicas, el sector turismo que ahora mismo no está siendo ni clave ni vital, asuntos sociales y económicos fundamentales en los tiempos actuales o cualquier otra actividad no incluida en las anteriores. Bien, el primer eslabón de la cadena o el primer problema macroeconómico era el empleo, que como vamos a ver va a ocasionar multitud de otros problemas. ¿Qué le va a pasar al crecimiento económico de nuestra economía? Pues bien, está claro que este primer trimestre del año 2020 nos va a dejar un resultado del PIB muy inferior al que en circunstancias normales podríamos haber obtenido. Recordamos que el PIB era el valor de mercado de todos los bienes y servicios producidos en un país durante un periodo determinado y se podía calcular por 3 vías. Si nos centramos en una de las vías, el PIB por la vía de la demanda, que estaba formado por el consumo, la inversión, el gasto público, las exportaciones y las importaciones, vemos que de manera global el consumo a nivel territorial está bajando, ¿vale? Simplemente hay un consumo de determinadas cosas puntuales, pero lo general es un descenso generalizado del consumo. Las inversiones también van a caer en picado, ya no solo si pensamos en la inversión de comprar una casa o comprar pues una máquina por parte de una empresa, sino que las inversiones que también podríamos realizar a través de Internet, como por ejemplo comprar acciones o especular en cualquier otro mercado, también está cayendo estrepitosamente. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre, hay miedo y entonces aquellas personas que tienen algo ahorrado preferirán dejarlo ahorrado por el qué pueda pasar antes de gastarlo en alguna inversión que a día de hoy la consideran insegura. Pasando de esta variable del crecimiento económico que vemos que se está tambaleando nuestro PIB y si lo comparamos el año que viene, si nos ponemos ahora en el primer trimestre del año 2021 y hacemos la tasa de variación de este primer trimestre con respecto al primer trimestre de 2020, el resultado de esa tasa de variación con seguridad nos daría un resultado negativo, un resultado porcentual negativo, ¿vale? Recordamos que la tasa de variación servía para medir si había crecimiento o decrecimiento del PIB con respecto de un año a otro, de un trimestre a otro, etcétera, etcétera. ¿Qué le va a pasar a los precios en nuestra economía? Bien,
los precios de determinados productos está subiendo y está subiendo demasiado. Por ejemplo, una mascarilla está costando 8 euros, 10 euros, hasta en internet las ofrecen a un precio de 30 euros. ¿Por qué esos precios están subiendo? Pues por el juego de la oferta y la demanda. Hay que tener en cuenta de que podamos imaginar que la oferta de la producción de algún bien se mantiene estable, pues porque se cierran las fábricas, pero de repente hay una locura o una demanda que se incrementa, ¿vale? Pasamos de la línea azul, de la azul oscura a la azul clarita. No se producen más máscaras y de repente todos queremos comprar la mascarilla. ¿Qué le pasa al precio de ese producto? Pues que aumenta. De P1 a P2. Vemos que ha habido un incremento del precio. ¿Por qué? Porque la demanda se ha incrementado y la oferta se mantuvo estable. Pongamos un escenario peor, que la demanda siga aumentando, pasamos de la azul oscura a la azul clarita, y que la oferta ya no es que se mantenga estable, es que se reduce y no podemos producir más porque están cerradas las fábricas. ¿Qué le pasaría a la oferta? Pues se reduciría. Consecuencia, ¿qué le pasa a los precios de nuestra economía? Que suben, suben y suben, ¿vale? Una cosa es que suban los precios de determinados productos de forma puntual y otra cosa es la inflación, ¿vale? La inflación supone la subida generalizada de los precios de la mayor parte de los bienes de la economía, situación que de momento, a día de hoy, no se está produciendo, ¿vale? Es una subida puntual en algunos determinados bienes y en algunos determinados servicios, ¿vale? Con esto vamos a pasar a la siguiente cuestión. ¿Qué le pasa al equilibrio presupuestario? Sabemos que el Estado tiene un presupuesto. Para que en nuestras cabezas lo asimilemos bien, es como que el Estado tiene un documento en donde va a colocar en 2 columnas qué ingresos tiene y qué gastos tiene. Pues bien, la primera columna, la de los ingresos, va a verse afectada por un fuerte recorte. ¿Por qué? Porque si la gente no trabaja, no puede o no va a poder pagar puntualmente y en las fechas previstas los impuestos que obligatoriamente tienen que pagar. Y por el otro lado tenemos los gastos que de manera repentina y sin contarlo se van a disparar. Gastos en material sanitario, gastos en pruebas médicas, gasto en crear hospitales de campaña, un montón de gastos a los que no estábamos para los que no estábamos preparados. Y aún encima a eso se une de que mucha gente que estaba trabajando se queda en paro y va a demandar el subsidio de desempleo. A lo mejor otro gasto más que tiene que asumir el Estado. ¿Qué pasa? Que cuando los gastos del presupuesto son mayores que los ingresos del presupuesto, económicamente llegamos a una situación que se llama déficit presupuestario, ¿vale? Y ese déficit presupuestario, si el Estado no tiene ahorrado dinero, por decirlo de manera fácil, de tiempos anteriores, tendrá que arreglárselas como pueda, pues para pagar esa ingente cantidad de gastos. ¿Cómo podría obtener financiación? Pues recurrir ante la emisión de deuda pública, que lo veremos en otro tema, en política monetaria. Una vez explicado brevemente qué pasa con el equilibrio presupuestario, nos vamos al equilibrio exterior. ¿Qué le está pasando a lo que España exportaba y a lo que España importaba? Si nuestras fronteras se cierran, queramos o no, los productos que enviábamos a otros países o que exportábamos, pues se va a cancelar. Y lo que otros países enviaban aquí, pues también va a descender. ¿Por qué? Porque esta crisis del coronavirus está siendo mundial y muchos países están cerrando, al igual que nosotros, las fronteras. Solo de manera puntual se va a permitir la entrada de material que sea absolutamente imprescindible y relacionado con los sectores estratégicos que comentamos en la primera pregunta. Nos vamos con otro problema económico que es la equidad. ¿Hay equidad en nuestra economía? Sí, no, a veces, pues depende. Los presupuestos generales del Estado, aquellas 2 columnas que acabábamos de explicar, donde había unos ingresos y unos gastos, trata de buscar la equidad en el reparto del gasto. Para que asimilemos de forma sencilla la diferencia entre la igualdad y la equidad, os voy a poner un ejemplo.
De repente se averigua una vacuna para el coronavirus y tenemos en total para el territorio español 100 vacunas y hay 10 hospitales. Esto es un modelo económico, recordad, una simplificación de la realidad. ¿Qué sería lo igualitario? Pues si tenemos 100 vacunas y 10 hospitales, lo igualitario sería que le diésemos a cada hospital 10, ¿vale? 10 vacunas. Pero ahora vamos a presuponer que hay un hospital en donde no hay ningún enfermo. ¿Sería justo darle a ese hospital esas 10 vacunas? No, no tendría sentido, ¿vale? Lo lógico sería que esas 10 vacunas se redistribuyese, se repartiese entre el resto de hospitales, que sí tienen más enfermos. Con eso, lo que se pretende es una mayor equidad, ¿vale? Dar a quien más lo necesita. Y ya para terminar este epígrafe hablaremos de la situación actual y de su sostenibilidad en el futuro. Lógicamente, ni a nivel económico ni a nivel emocional esta situación es sostenible. Ninguna crisis económica es sostenible durante mucho tiempo. Y esperemos que con la ayuda y contribución de todos, esta crisis que nos ha cogido desprevenidos no sea una gran catástrofe a nivel económico. Y hasta aquí mi explicación.